Bueno chicos, oficialmente buenas tardes. Espero que anden bien. Espero que hayan arrancado bien la semana, que tengan una linda semana. Hoy vamos a comenzar a ver el tema de presentación del estado de flujo efectivo. Seguimos dentro de la órbita de lo que es la temática presentación de estado contable, presentación de balances. Bueno, con todas las particularidades que puede llegar a tener este estado, que también es un estado contable básico, ¿verdad? Exigido por las normas contables vigentes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos con la materia? ¿Cómo andamos? ¿Cuál es la sensación térmica que existe? Los quiero escuchar un poquito, 5 o 10 minutos, a ver cómo están, cómo se sienten, cómo vienen transitando la materia, esta parte. A ver, aguardo opiniones al respecto. Hola, profe. Me parece más linda esta parte que la primera. Es más linda esta Gusto. parte. Perfecto. Ok. Es más linda esta parte. ¿Qué otra cosita? A ver, ¿alguien quiere aportar algo, decir algo? ¿Vienen entendiendo bien? ¿Cómo están? Lo primero que tengo para decirles es que le den bola, porque esto, yo sé que usted también se maneja con estos criterios, esto lo tienen que aprender para su laburo, para lo que va a ser su profesión el día de mañana, pero esto generalmente lo tomamos los exámenes. ¿Eh? ¿Alguien que quiera opinar algo, decir algo? ¿Se han puesto a ver los prácticos? ¿Se han puesto a leer un poco o a ver el teórico? ¿Entienden algo? ¿No entienden algo? ¿Cómo vienen con la materia? ¿O todavía se quedaron con el... Bueno, hay algunos que deben haber rendido el recuperatorio el otro día, que recién se están sacando de encima ese tema. Bueno, ¿cómo están? Les quería preguntar también cómo les ha parecido el proceso de toma de exámenes. ¿Han estado a gusto con ese tema? ¿O no tan a gusto? ¿Qué les parece? ¿Más o menos? Nadie va a decir Sí, la verdad que con respecto a otras materias, el método de evaluación fue muy bueno, porque hubo otras materias que nos complicaron un poco las cosas, pero esta por suerte no fue nada de otro mundo, digamos, en la forma. Me parece que fue personalmente una forma correcta o buena de evaluación, digamos. No sé si me expreso, porque por ejemplo en otras materias nos daban muy poco tiempo para rendir y yo creo que con esta fue un tiempo justo, digamos. está perfecto. Ah, está bien, está bien. Sí, sí. Eh, ¿Algún otro que quiere comentar alguna otra cosita? Sí, en esto tengan en cuenta que nosotros también en un montón de cosas estamos aprendiendo con ustedes, nos estamos formando en un montón de cosas nuevas. Y en la evaluación puntualmente, creo que con el paso del tiempo es algo que seguramente debe tender a ir cambiando un poco. A mí todavía me sigue haciendo ruido los métodos de evaluación que tenemos, creo que no, no sé discernir si se aprende o no se aprende, todavía no me queda en claro. Creo que tenemos que seguir buscando alternativas para que realmente se vea con claridad si se aprende o no se aprende, qué es lo que a uno le tiene que interesar. Me parece que sí,
Bueno, chicos, ¿les parece que arranquemos puntualmente con este tema? Vamos con el estado de flujo efectivo. Sí, profe. Bueno, no tienen muchas ganas de hablar. Ustedes son bastante pragmáticos, me parece. Van al grano, van al bife. Está bien, me parece muy bien. Eh, bueno, yo me voy a hacer hincapié cuando vea cuando va en el transcurrir de la presentación de este estado, de la charla sobre este estado, voy a hacer hincapié en las cuestiones más importantes, las cuestiones fundamentales. Básicamente lo hemos dividido en dos grandes partes, un poco las generalidades del Estado y otro poco las cuestiones particulares. ¿Ya? Ustedes saben que se me clava la presentación. Se me clava la presentación, a ver. Díganme un poquito de paciencia. Profe, te hago una consulta. El teórico de esta parte, ¿de dónde lo, digamos, de dónde lo sacamos o cómo lo seguimos? Lo siguen, hay una nota de cátedra, después de todo esto que estamos viendo acá, están los PowerPoint, tienen una variedad de gama en relación al tema. Bien. A ver, ¿sí? Como que se me clava la presentación. A ver. Ahí ven. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a dividir un poco el tema en la generalidad del Estado, la estructura y las cuestiones particulares. Por allí vamos a transitar. Bueno, en cuanto a la generalidad, vamos a definir un poco, si les parece, el Estado. El estado de flujo efectivo, en cuanto a su concepto y objetivos, es una de las variantes de los denominados estados de variación en los fondos o estado de variación en los recursos financieros. ¿Tá? El estado de flujo efectivo es una variante en cuanto a la exposición de estos estados. Eso es lo primero que tienen que tener en claro. El tema está en qué tomo como recurso financiero. Por eso esta es una variante, este estado puntualmente que receptan las normativas argentinas. Permite establecer las causas de los cambios acaecidos en las situaciones financieras de las empresas. Quizá acá está la bondad del Estado, ¿no? Porque me permite ver la evolución financiera de la empresa luego de transcurrido el periodo, ¿no? Quizá esto es importante que lo tomen en claro. El estado patrimonial es una foto de la situación patrimonial en un momento determinado. El estado de resultado me muestra cuál es la bondad del negocio, si se quiere, la evolución económica, el resultado del periodo.
el estado de evolución de patrimonio neto me muestra la evolución de la riqueza neta del ente luego de transcurrir el periodo, y este estado ya está más asociado a lo financiero. ¿Tá? Este estado me permite ver cuáles son las causas por las que cambió la situación financiera de la empresa de un periodo a otro, tomando un concepto de fondo que sea representativo de los recursos financieros de la empresa, ¿verdad? Puntualmente para el estado de flujo efectivo se tratará de causas de variación del efectivo y sus equivalentes, porque estoy tomando ese concepto de fondos, ¿no? Algo fundamental a tener en cuenta en este estado es que implica pasar del devengado al percibido. Ustedes están acostumbrados a laburar sobre la base del criterio de devengado, uno de los principios contables fundamentales para elaborar los estados contables. Ahora bien, acá cuando hablamos del estado de flujo efectivo, este estado que mide la evolución financiera de la empresa, vamos a pasar a tomar en consideración un criterio de lo percibido. ¿Tá? Y se trata lógicamente al medir la evolución de la situación financiera un estado dinámico. Fíjense, este estado por ahí, para tener un punto de partida o una noción, no es ni más ni menos que decir, che, cuánta plata tenía al inicio del periodo, cuánta plata tengo al cierre del periodo y cuáles son las causas por las cuales ese dinero varió durante el periodo. ¿Me siguen? Intuitivamente lo hacen ustedes con su finanza, intuitivamente lo hago yo con la mía. Esto se requiere que se presente para la empresa, pero es el estado que hacemos todo en el día a día de nuestra vida cotidiana, chicos, a diario. ¿Tá? No es ni más ni menos que eso. O sea, yo parto de el cash que tenía al inicio, cuál es el cash que tengo al cierre, cuáles son las variaciones del periodo. ¿Tá? Y las voy a explicar. Esa es un poco la idea y la noción. Esto lo hacemos un poco todos en el día a día de nuestra vida. Tener en cuenta cuáles son las utilidades del Estado. Lógicamente, en primer lugar, tener en cuenta que es uno de los informes básicos que hay que presentar en cuanto a los estados contables de las empresas. O sea, ¿qué significa esto? Que hay que hacerlo sí o sí. Si ustedes tienen y les toca ser el auditor de una empresa y tienen que presentar los estados contables, tienen que tener en cuenta que este estado hay que hacerlo sí o sí. ¿Tá? Hay que prepararlo sí o sí, obligatorio, según la normativa contable vigente en la República Argentina. También es un reporte que brinda info de gestión para la empresa, o sea, no solamente esta exigencia que es para ser presentado para terceros, para la sociedad, para quien lo requiera, que es obligatorio, sino que también de repente, si a mí me toca ser contador interno de una empresa, yo puedo tomar esta estructura, este estado en sí, y brindar información de gestión para la empresa. ¿Tá? Es muy importante esto porque muchas veces este estado es tan importante como el mismo estado de resultado. Este estado lo pide mucho el empresario, pide mucho ver cómo evoluciona la situación financiera. El empresario te pide mucho ver, no solamente te pide ver el empresario cuánto se vendió, sino cuánto se cobró. Aquí está el tema del estado de flujo efectivo. No solamente te pide ver cuáles son los gastos devengados, sino también te pide cuáles son los gastos pagados. ¿Tá? ¿Me siguen lo que quiero decir? O sea, y hoy en día se maneja mucho, el día a día de las empresas se maneja mucho con el cash. ¿Tá? Entonces este es un estado que es fundamental para medir la evolución de la finanza y para hacer un seguimiento de la finanza de las empresas. ¿Tá? Eso ténganlo en cuenta. Muy utilizado como información de gestión, o sea, por eso la misma estructura que tiene el Estado, adaptándole algunas cositas, la pueden usar ustedes como info de gestión para las empresas internas. ¿Entienden lo que quiero decir? Bueno, cuando hablamos de normativa vigente, en primer lugar, en cuanto a lo que es de la Federación, la RT8, la RT9, la 11, la 19, que fue modificatoria en algún momento, la interpretación 2 de la Federación, la resolución 539/2018 y 553/19, que simplificó un poco la presentación de este estado en contexto de inestabilidad monetaria. Estas son nuevitas. Y después, por otro lado, las resoluciones que lo traen al Estado
totalmente operativo dentro del ámbito de la provincia de Córdoba. ¿Qué es el efectivo y sus equivalentes? Dijimos, estado de flujo efectivo es una de las variantes de los estados de los recursos financieros o variación en los fondos. El estado de flujo efectivo toma como concepto de fondo representativo de los recursos financieros de las empresas el efectivo y sus equivalentes. Ahora bien, nos hacemos esta pregunta, ¿qué es el efectivo y su equivalente que se toma como recurso financiero para este estado? ¿Qué es? ¿Qué comprende? ¿Está? Y ahí paramos la pelota. El efectivo y su equivalente es el efectivo, que es el rubro disponibilidad del estado de situación patrimonial, o sea, efectivo igual a disponibilidad de caja y bancos. Y luego lo que es equivalente de efectivo, la normativa argentina lo asimila a inversiones que cumplen determinados requisitos. En primer lugar, destinada a compromiso de corto plazo, inversiones que sean de alta liquidez o fácilmente convertibles en efectivo, sujetas a riesgo de cambios insignificantes de valor y de corto plazo. ¿Está? Me paro un poco acá. Fíjense que el equivalente de efectivo, en primer lugar, nótese que el requisito fundamental es que se trate de una inversión. ¿Qué inversión? Una inversión que cumpla esos requisitos que están ahí citados. Destinada a cancelar compromiso de corto plazo, alta liquidez o fácilmente convertirlo en efectivo, sujeta a riesgo de cambio insignificante de valor. Tengan en cuenta que, lógicamente, que un equivalente de efectivo no puede tener una característica muy distinta al efectivo. ¿Por qué? Porque la idea es que esta inversión, que es equivalente de efectivo, vuelva rápidamente a la gestión operativa para la finalidad de cancelar operaciones, ¿tá? Para fines cancelatorios de la gestión operativa del día a día de la empresa. Entonces, por eso la normativa pone esos requisitos. O sea, puntualmente tengan en cuenta que se debe tratar de inversiones que sean de un plazo corto. Por ejemplo, la normativa, yo creo que habla de un plazo fijo, por ejemplo, de hasta 90 días. En realidad podemos hablar de más ejemplos de estos conceptos, más hoy en día, donde la vorágine lleva a que las empresas se cubran con determinadas inversiones transitorias para no perder poder adquisitivo por la inestabilidad que hay en la República Argentina. Entonces, ¿qué podemos citar como ejemplos acá de equivalente de efectivo? Podemos citar, por ejemplo, el plazo fijo de hasta 90 días, donde la intención es volver el dinero, por ejemplo, a la gestión operativa para cancelar pasivos, para cancelar sueldos. Algún fondo común de inversión también de rápida posibilidad de rescate, ¿tá? Fondos de, por ejemplo, fondos de plazo fijo, fondos de bonos, donde la intención es volverlos o sea, cubrirme de la inflación y volverlo a la gestión operativa para pagar. Esto tiene que estar muy claro, la intención de volver el fondo o volver la inversión a la gestión operativa. Tiene que estar totalmente claro el fin cancelatorio de este componente, porque, por ejemplo, si yo le digo una participación permanente en otra sociedad, no encuadra acá, porque ahí ya el objetivo es tener la inversión con una finalidad ya de largo plazo, para una fuente ya más estable de ingresos a través de esa inversión. Entonces, lo que sí tiene que quedar claro en relación a equivalente efectivo es que el requisito fundamental es que el fin cancelatorio de esta inversión debe estar por encima de cualquier finalidad especulativa que pueda tener la inversión. O sea que, más allá de todo, el fin cancelatorio es fundamental. O sea, volver el dinero en un corto plazo a la gestión operativa para cancelar operaciones. En algún momento la LEVAC también estuvo incluida acá. Bajo el gobierno anterior se usó mucho la LEVAC para este tipo de cuestiones. Te ganaba una renta y te lo volvía acá para pagar sueldo, por ejemplo.
Les quiero hacer un comentario del tema de los sujetos al riesgo insignificante de cambio de valor. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen moneda extranjera que la destinan a cancelar operaciones, porque la moneda extranjera que la destinan con fines especulativos, por ejemplo, compro dólares para cubrirme la inflación, no es disponibilidades, sino que inversiones, y como está sujeta a riesgo de cambio insignificante de valor, no puede ser equivalente a efectivo. ¿Está? Ahora, eso le quería aclarar. Si yo tengo este requisito de riesgo insignificante de cambio de valor, yo tengo un plazo fijo, no en pesos, sino en moneda extranjera, no entra acá, ¿está? Porque justamente no cumple el requisito. Lo mismo si tengo fondos comunes de inversión en dólares, tampoco entra, pese a que sea rápido el rescate, porque está sujeto a riesgo significativo de cambio de valor, porque en este país hay fiebre por el dólar. Ahora bien, tengan en cuenta que si la moneda extranjera, y esto es una inconsistencia de la norma, lo que les voy a citar, si la moneda extranjera se tiene para fines cancelatorios y por ende está dentro del efectivo, ese requisito no se mira, sino que ya entra de cajón dentro del efectivo porque está con fines cancelatorios. O sea que es una inconsistencia normativa, y eso se debe a que esta norma viene de la NIC 7, que es una NIC estadounidense. Entonces se creó en un contexto o en un país donde no existe la inflación, no existe la inestabilidad monetaria, y existe otra regla de juego y se trae acá a otra selva, digamos. Esto ténganlo en cuenta, una inconsistencia en cuanto a que si la moneda extranjera va en el efectivo estaría sujeta a riesgo de cambio significativo, sin embargo estaría dentro del concepto, pero si es un plazo fijo en dólares no entra, no lo colocaría porque está sujeta a riesgo de cambio significativo. Es una inconsistencia normativa. Después me dice el RT concilie saldo, claro, porque si yo incluyo, yo tengo que decir, en los estados contables tengo que poner los equivalentes, los efectivos y sus equivalentes consignados en el estado de flujo efectivo se componen al inicio del rubro de disponibilidad del estado de situación patrimonial más las siguientes inversiones del rubro de inversiones. Eso tengo que hacer al inicio y el cierre, ¿verdad? ¿Está claro hasta acá? ¿Alguno quiere comentar algo? ¿Me escuchen bien ahí? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Está bien. Bueno, ¿qué necesito para hacer el estado? Acuérdense que mide la evolución financiera, por eso necesito dos estados de situaciones patrimoniales consecutivos, el del inicio y el del cierre, el estado de resultado del periodo, el estado de evolución del patrimonio neto y la información complementaria. ¿Qué significa esto? Que el estado de flujo efectivo es la consecuencia, es el fruto de conjugar los restantes estados contables básicos. ¿Qué significa esto? Que para hacer el estado de flujo efectivo necesito primero tener los otros tres estados básicos anteriores listos. ¿Tá? Para hacer el estado de flujo efectivo necesito tener primero el estado patrimonial, el estado de resultado y el estado de evolución de patrimonio neto. Es el cuarto que voy a hacer, siempre. ¿Está claro? Siempre el cuarto que voy a hacer. Profe, perdón que pregunto. Sí, ¿Tienen sí. que ser consecutivos? ¿No puede ser, por ejemplo, para comparar con dos periodos, digamos, por ejemplo, comparando el periodo del 2015 al 2016 con el del 2019 al de este año? Sería, no sé si me expreso. No te entiendo. Hay dos consecutivos porque parto siempre de la situación patrimonial inicial, porque este estado mide la evolución financiera. Entonces, si yo tengo que presentar los estados de un año X comparativo, los presento comparativo con el año X menos 1, ¿verdad? Para hacer el estado de flujo efectivo necesito el ESP al cierre del periodo anterior y el ESP al cierre de este periodo, ¿verdad? Es simplemente eso. Después, desde el punto de vista de la gestión, lo podés hacer mes a mes y tener el estado de situación patrimonial consecutivo del primer mes y del segundo mes, ¿me entendés? Pero lo que es presentación de estado contable para tercero, que es lo que regula la norma, estamos hablando de los estados contables anuales, donde hay que presentar el del ejercicio corriente comparativo con el anterior.
Ahí es donde se refiere a eso la norma, que necesito el estado patrimonial inicial y el estado patrimonial al cierre. No sé si a qué ha apuntado tu consulta o... Sí, o sea, la consulta mía es, por ejemplo, yo teniendo el estado de situación patrimonial de inicio, por ejemplo, que utilice el 2018 y Sí. el del final, el de este año, digamos, como que sea un periodo mayor, un año, si se podía hacer ese estado, no sé si... No, no se puede hacer porque... No, no se puede hacer. Justamente por eso dice que tienen que ser dos estados consecutivos. ¿Me entendés? Claro, sí, sí, gracias. El estado de resultados es el del periodo también. El del año que estoy cerrando. ¿Qué debo hacer para confeccionar el estado? En primer lugar, se calcula la variación de los fondos, lo que le dije recién, efectivo al inicio versus efectivo al cierre. Calculo las variaciones en los otros rubros que no son el efectivo y sus equivalentes. Elimino las variaciones que no modifiquen fondos de esas variaciones en los otros rubros y me quedan neto las variaciones en los fondos. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental, esto sí tomen nota de esto que es fundamental en la preparación de este estado, es que siempre las causas de variación del efectivo y sus equivalentes están o se pueden encontrar en las contrapartidas del efectivo y sus equivalentes. O sea, siempre las causas de variación del efectivo y sus equivalentes las vamos a encontrar en las variaciones producidas en las contrapartidas del efectivo y sus equivalentes. ¿Me siguen lo que quiero decir? Volvemos siempre, siempre todo ronda, vieron, como cuando veíamos la expresión en lo que es la ecuación contable fundamental. Entonces, si ustedes despejan y ponen de un lado el efectivo y su equivalente y del otro lado todos los otros rubros, cuando se produzca la variación del efectivo y su equivalente, también se va a producir una variación del otro costado de la ecuación patrimonial. Entonces, ¿qué significa? Ese otro costado de la ecuación patrimonial, ¿qué son? Son justamente las contrapartidas del efectivo y sus equivalentes y son las causas. Allí vamos a encontrar las causas de las variaciones producidas en el efectivo y sus equivalentes. ¿Está? Ese principio de agéndenlo que es muy importante, ¿no? Se elabora sobre la base de la siguiente hoja de trabajo. Esto lo vamos a ver en el desarrollo de los casos prácticos. Para que tengan una idea, lo trabajamos al estado. Como les dije, la situación inicial, en primer lugar se ponen los rubros. Los rubros del activo, del pasivo y del patrimonio neto, ¿verdad? Dentro del patrimonio neto, el estado de resultados que está en una línea se abre en todos los resultados del periodo. En cuanto a la situación, en cuanto a los estados contables, que son las dos columnas que siguen, se transcriben los del inicio y los de cierre. ¿Está? ¿Está claro? Se transcriben tal cual. Lógicamente que al inicio, lógicamente que el estado de resultado que les marco acá se abre en el estado de cierre, ¿verdad? No en el inicio porque está todo en RNA al inicio. ¿Está? Acá transcribo todos los estados contables del inicio, transcribo todos los estados contables del cierre y a la altura del resultado del periodo abro el resultado del periodo en todos los rubros que lo componen. Luego tengo las variaciones producidas. Profe, disculpe. No Sí, sé si soy yo nomás, pero veo solamente el PowerPoint. No sé si está viendo otra cosa usted. sí, sí. Abrí la planilla de trabajo, ¿no lo ven ahí? ¿No lo ven? A ver. No, yo tampoco lo veo, profe. A ver, ¿ahí lo ven? No. ¿Ahí tampoco lo ven? No. No, profe. Ajá, qué problema. Y eso que le hice clic nada más, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿El PowerPoint lo ven ahí? No, profe. Perfecto. Vamos a cargar entonces
el Excel, para que lo vean. ¿Ahí lo ven? Sí, profe, ahí sí se ve el Excel. Perfecto. Tuve que sacar algunas mañas ahí. Bueno, les decía, en primer lugar transcriben los rubros en la planilla de trabajo, los rubros del activo, del pasivo y del patrimonio neto. La segunda columna es los estados contables comparativos, la situación comparativa del estado patrimonial. Acuérdense que el estado patrimonial es como el estado madre, que está shipeado, luego cuando los des shipeo se van abriendo los otros, ¿verdad? Entonces la situación patrimonial del inicio y el cierre, consigno los importes de los rubros, del activo, del pasivo, del patrimonio neto. En la situación patrimonial del cierre, en esa puntualmente, cuando llego al resultado del periodo que es parte del patrimonio neto, ahí abro el resultado en todos los rubros que lo componen, ¿verdad? ¿Está? Perfecto. Luego, en las dos columnas que siguen, que son las variaciones, lo que hago es comparar la situación al inicio versus situación al cierre, simplemente eso, y transcribo la variación. Por supuesto que el total del debe tiene que ser igual al total del haber. O sea, esto es comparar esto contra esto, ni más ni menos. Si caja tenía 100 y ahora al cierre tengo 200, significa que aumenta por el debe. O sea, las cuentas que aumentan por el debe, y, o sea, si hay un aumento de una determinada rubro, hay que ver su naturaleza, ¿verdad? Disponibilidad aumenta por el debe y disminuye por el haber. O sea que tienen que tener en cuenta eso, ¿está? Los pasivos aumentan por el haber y disminuyen por el debe. O sea que tienen que tener en cuenta eso. Si un aumento de pasivo va acá, si una disminución de pasivo va acá. Si un aumento de activo va acá, si una disminución de activo va en el haber. Si hay un aumento de patrimonio neto va en el haber, si una disminución va en el debe. Y en el estado de resultado, lo que es venta, lo que es ingreso lo pone en el haber, lo que es egreso lo pone en el debe. ¿Está? Luego tienen eliminaciones y ajustes, donde lo que hacen es depurar básicamente, porque esto que está acá, que está marcado, es el concepto que va como concepto de fondo, el efectivo y su equivalente, ya lo van a ver en los casos prácticos, que acá saco la variación y acá va el aumento o la disminución que quiero explicar. Supongamos, pongo acá caja, 100 y 200, ¿ya? ¿Verdad? Y supongamos que acá tenía RNA 100, para que me dé el activo igual al pasivo más el patrimonio neto, y acá tengo el resultado del periodo, lo abro acá al cierre en ventas, se cobran de contado 200, ¿verdad? Entonces acá me coincide total del activo 100 igual al total del pasivo más el patrimonio neto, al inicio, y el cierre igual, total del activo igual al total del pasivo más el patrimonio neto. Acá me tiene que sumar los 200. ¿Ah? Entonces yo acá que digo, caja, cuento así, la, ¿está? Y RNA tenía 100 y ahora tengo 0, tengo una disminución de 100, ¿está? Ok. Bueno, lo que sigue ahora es el aumento del efectivo, pasa al final porque es la variación del efectivo según sus componentes, ¿está? Ok. Es la variación que voy a explicar. ¿Cómo la voy a explicar? A través de las contrapartidas, de las variaciones de las variaciones producidas en las contrapartidas, ¿está?
las columnas de eliminaciones y ajustes son unas columnas de depuración de estas variaciones. O sea, en las columnas de eliminaciones y ajustes, digamos que ponen en tela de juicio todas las variaciones académicas en el resto de los rubros que no son no son efectivos y subequivalentes, y acá se eliminan o se corrigen esas variaciones para en definitiva determinar los flujos de efectivo que son las causas que van acá en origen y aplicación, ¿verdad? Digamos que eliminación y ajuste es una columna correctora, por eso dice eliminación y ajuste, digamos, es una columna depuradora de las variaciones que producidas en el resto de los rubros que no son el efectivo y su equivalente para poder llegar a las causas de esa variación de 100 pesos que tienen ahí. Y luego acá, ¿qué tienen? Las ventas, suponete no había crédito por venta de nada, se cobraron de contado, pasan por 200, y supongamos que esta disminución de RNA son por pago de dividendo 100. Entonces ustedes tienen ahí la variación de 100 calculada sobre la base del efectivo y su equivalente, y acá tienen la variación de 100 que explica esto que está acá, diciendo que en realidad esos 100 netos son por ventas por 200 y por dividendos pagados por 100. Ahí estoy explicando la variación neta de 100 a través de estas dos partidas. Ventas 200, distribución de dividendos 100. Ahí la clasifican, le ponen, por ejemplo, inversión, que son los financiación, que son los dividendos, y operativas, que son las ventas cobradas. Bueno, un poco esa es la idea del esquema de trabajo. Bueno. Sigo entonces con el Power. Pero acá no. Acá no se ve bien. Ahora sí. Bueno, seguimos chicos. Hasta acá venimos bien. Más o menos. Más o menos. Sí, profe, Bueno, se entendió. Bueno. Pasamos a la estructura del Estado. El Estado de flujo efectivo tiene dos grandes estructuras. La primera, que es el sector variaciones del efectivo, que se presenta sobre la base de este mismo esquema que lo tienen ustedes en el modelo del RT9, que es el efectivo al inicio, o el efectivo y su equivalente al inicio, la modificación de ejercicios anteriores, por si me morfé algo en años anteriores, que en este periodo descubro que me morfé alguna registración de un año anterior y la corrijo ahora, algún cobro, algún pago, lo pongo ahí, y el efectivo modificado al inicio. Luego tiene el efectivo al cierre, y por comparación entre el efectivo al inicio y el efectivo al cierre sacan el aumento o la disminución del efectivo. O sea, calle al inicio, calle al cierre, variación del efectivo. Eso es lo que voy a querer explicar. ¿Tá? Y el sector causas, que es, digamos, la esencia del Estado, porque es la explicación de la variación del efectivo, tiene este principio fundamental que les comentaba recién, que es que siempre las causas de la variación deben ser buscadas en los cambios acaecidos en las contrapartidas del efectivo y su equivalente. A ver, le voy a decir un ejemplo. Vamos a suponer que compro un bien de uso y lo pago de contado. ¿Qué asiento hago? Bien de uso, caja sería. Perfecto. Véanlo de esta óptica, que es la óptica de la partida doble.
el efectivo, la variación del efectivo por sus componentes está representada a través de la cuenta caja que se acredita, ¿verdad? Supongamos por 1.000 pesos. La contrapartida, ¿cuál es? Bienes de uso. Bueno, esa es la causa. ¿Tá? De un lado tengo el efectivo y su equivalente a través de la disminución de la cuenta caja. Del otro lado, en la contrapartida de la cuenta caja, que tengo? Bien de uso. Esa es la causa. Bien de uso es la descripción de la causa. ¿Me siguen lo que quiero decir? Ahí tengo la causa especificada a través del rubro bienes de uso. ¿Tá? Esa es un poco la idea. Entonces, por eso, principio fundamental, siempre las causas de variación del efectivo deben ser buscadas en las contrapartidas del efectivo y su equivalente. Los cambios acaecidos en las contrapartidas del efectivo y su equivalente. ¿Ven este caso práctico? Ahí díganme. ¿Lo ven? ¿O no? No, profe. yo no veo el Power. Claro, seguimos con el mismo problema. Igual no importa. Seguimos. Vamos a ver este casito práctico. Fíjense un poco este casito práctico. Muy simple. Ahí lo ven. Parto de la situación patrimonial inicial. Tengo caja y banco 1.000, bienes de uso 1.000, proveedores 1.000 y capital 1.000. Doy 2. El rubro viene de uso compuesto por un terreno. Alternativa 1. O sea, van a tener 3 alternativas de operaciones del ejercicio y situaciones patrimoniales consecuentes de esas 3 alternativas. La primera alternativa es venta en efectivo del terreno en 1.000 pesos. Por ende, la situación al cierre es caja y banco 1.000 pesos más, el bien de uso se va, proveedores 1.000, capital 1.000, ¿verdad? Fíjense cómo queda la variación del efectivo desde el punto de vista de la ecuación, lo que decíamos recién. Como lo vimos en relación a los otros temas, lo que hago es transformar la ecuación contable fundamental en efectivo y su equivalente por un lado y los otros rubros por el otro. ¿Tá? Al inicio tenía el efectivo y su equivalente 1.000, al cierre tengo 2.000. Y del otro lado de la ecuación, donde tengo pasivo, patrimonio neto y otros activos que no son efectivos y su equivalente, tenía al inicio 1.000 más 1.000 menos 1.000, ¿verdad? 1.000 pasivo más patrimonio neto menos otros activos. Esto más esto menos esto. ¿Está? Tenía 1.000. Y ahora el cierre que tengo. Tengo 1.000 más 1.000, porque no tengo más otros activos. Entonces tengo 2.000 también de este lado. O sea, tengo 2.000 tanto desde el punto de vista del efectivo, como 2.000 desde el punto de vista de los otros rubros que no son el efectivo. ¿Por qué? Por el mecanismo de la partida doble. Entonces tengo una variación de 1.000 de los dos lados. El lado de la ecuación que es efectivo y su equivalente es la determinación del efectivo y su equivalente por sus propios componentes, o lo que es lo mismo la primera parte del estado, que es variaciones del efectivo, ¿tá? Que es la variación del efectivo por sus propios componentes, calle al inicio, calle al cierre. ¿Tá? El segundo costado que tienen ustedes acá de esta ecuación, ¿qué es? No es ni más ni menos que lo que sería el sector causa de variación del estado. ¿Tá? Donde acá están las variaciones, acá vamos a encontrar las causas de las variaciones ocurridas en el efectivo y su equivalente durante el periodo. ¿Tá? O sea que acá tengo la descripción de lo que pasó en la primera parte. ¿Tá? Tengo un aumento de 1.000 pesos. Y ahí dice, la causa explicativa de la variación producida en el efectivo es la disminución del rubro bien de uso. Ni más ni menos. ¿Me siguen lo que quiero decir? ¿O no me siguen lo que quiero decir? Más o menos. La disminución del bien de uso, que es la contrapartida de la cuenta caja. De un lado de la ecuación tienen el aumento del efectivo. ¿Está claro? Y del otro lado de la ecuación, los otros rubros que no componen el efectivo, están las causas. ¿Cuál es la causa? La venta del bien de uso. O sea, la disminución del bien de uso. En la alternativa 2, que es similar,
con respecto a la situación inicial, lo que se hace es pagar proveedores. O sea que en este caso, al cierre que tengo bienes de uso 1000, ya no tengo la caja y ya no tengo proveedores, porque los pago. Fíjense que el esquema es por supuesto que distinto. Parto del mismo esquema inicial, efectivo y su equivalente 1000, y los otros rubros que no son el efectivo y su equivalente por sumatoria 1000. Pasivo en patrimonio neto menos otros activos, porque estaba en este caso está el bien de uso al inicio, y al cierre que tengo efectivo y su equivalente no tengo nada. Y del otro lado tampoco voy a tener nada. ¿Por qué? Porque no está más el pasivo, por eso tengo 0 más 1000 menos 1000. O sea que acá también tengo 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo? Tenía 1000 al inicio y tengo 0 al cierre, tengo una disminución de 1000, ¿verdad? Esta disminución está explicada ¿en qué? En la disminución de proveedores, que es la contrapartida de la cuenta de caja. ¿Está claro? Siempre busco las causas de las variaciones del efectivo y sus equivalentes en las variaciones producidas en las contrapartidas del efectivo y sus equivalentes. Y la alternativa 3 es muy similar, suscriben e integran capital en efectivo por 1000 con respecto a la situación inicial, o sea que caja pasa a ser 2 lucas, bienes de uso 1000, proveedores 1000 y capital ahora pasa a ser 2000. Pareció el primer caso, porque aumenta el efectivo en 1000, pero acá del otro lado, en los otros rubros que no son efectivos y su equivalente, tienen proveedores 1000, más capital 2000, menos bienes de uso 1000, que lo sigo teniendo. O sea que tiene un aumento de 1000 en los dos costados de la ecuación. Acá en este caso la causa explicativa, que es el aumento de capital, ¿tá? El aporte de los socios, que es la contrapartida de la cuenta de caja. ¿Me siguen lo que quiero decir con esto o no? Más o menos. Más o menos. Sí, profe, lo único en el cuadrito ese que pone pasivo más patrimonio neto menos otros activos, no entiendo por qué va restando. O sea, sí me doy cuenta de cómo varía y cuál es la causa, pero ese cuadrito si lo tuviese que hacer no sabría qué es lo que resta. Y porque pasa, vos tenías, para vos hacer, es una cuestión de pasaje de miembro, vos arrancas de activo igual a pasivo más patrimonio neto, ¿verdad? Dejas del lado izquierdo de lo que es activo, dejas solamente efectivo y su equivalente, y del otro lado está pasivo más patrimonio neto, y ahora pasa a estar restando menos otros activos, porque estaban sumando de un lado de la ecuación y pasan restando del otro. No es ni más ni menos que eso, un pasaje de miembro de matemáticas, ¿entendés? Pasa una parte de los activos, que son aquellos que no son efectivos y su equivalente, pasan restando del otro lado de la ecuación. Listo. Gracias, profe. Profe, en el chat tiene dos preguntas, me parece. Muchas gracias por la... De la... A ver, ¿qué me dice? Sí, este es el único estado en el que se utiliza el criterio de lo percibido. Sí, sí, es así. Pregunta Martín. Mariano, perfecto. Es más difícil el estado flujo efectivo que los otros estados contables. Bueno, opiniones controvertidas. Yo te diría que a prima facie sí, porque estamos acostumbrados a trabajar sobre la base del devengado, pero después no hay que mirar el árbol, no el bosque. ¿Qué significa esto? No perdamos de vista que este es un estado donde tengo que poner todo lo que cobré y lo que pagué. O sea, partamos de esa base. O sea que si parto de esa base, no tiene que ser complicado. El tema es la construcción, porque en una empresa vos tenés una gran cantidad de operaciones. Entonces nosotros trabajamos sobre la base de una construcción del estado, que es esa planilla de trabajo, de manera tal que surja el estado flujo efectivo, sobre la base de esa planilla de trabajo, para no tener que hacer un análisis, por supuesto, transacción por transacción. Eso no existiría, porque si no, no habría forma que lo pudieran presentar en la práctica profesional. Entonces, sí se hace sobre la base, que ya lo vamos a ver bien, de un esquema de trabajo que permite obtener ese estado de flujo efectivo sobre la base de los otros estados. Ese es el esquema de trabajo que se plantea. Obtener el estado de flujo efectivo conjugando los otros estados a través de esa planilla de trabajo.
para que exista una variación del efectivo y su equivalente en una operación, tiene que intervenir una cuenta que sea efectivo y equivalente y otra cuenta que no. Exactamente. Exactamente, tal cual tiene que pasar eso. Sí, señor. ¿Seguimos? Este sector causas me hace renegar el tema con el esto de que no proyecta los archivos. Esto es un quilombo eso. Tengo que ir y volver permanentemente. Ok. Fíjense esto que decía recién el compañero, ¿lo ven ahí? Básicamente, toda vez que tengamos acá, fíjense, está estructurado el esquema de la ecuación contable fundamental para que ustedes tengan una idea. El activo está partido en efectivo y su equivalente y otros activos, y después tenemos pasivo, patrimonio neto y resultado. Fíjense un poco para explicar lo que decía recién el compañero. Cuando tengamos variaciones permutativas, o sea que permutan dentro del concepto de efectivo y su equivalente, no pasa nada. O sea, por ejemplo, un depósito a plazo fijo que es equivalente de efectivo, o el cobro del plazo fijo, ¿tá? O un depósito en un fondo común de inversión que es equivalente de efectivo, o el rescate del fondo. Estas son operaciones que permutan. Ahora también están las modificativas, o sea, cuando me juega una de efectivo y su equivalente y otra de los rubros que no son efectivo y su equivalente. Por ejemplo, venta de contado, que me juega efectivo y su equivalente, y la cuenta venta del estado de resultados. Caja venta. ¿Tá? Y después, por otro lado, las eliminaciones, que son las que nunca van a modificar el efectivo, cuando elimino, por ejemplo, la compra de un bien de uso con una deuda. O sea, una variación que está en las contrapartidas, que está dentro de lo que es el resto de los rubros que no son efectivos y su equivalente, pero hay que eliminarla porque no modifica el efectivo. Por eso dice que el principio fundamental dice que las causas las voy a encontrar, todas las variaciones las voy a encontrar dentro de lo que es el marco de las variaciones producidas en el resto de los rubros que no son el efectivo y su equivalente. Pero puede haber variación o no. Si me encuentro con una que no es variación, la tengo que eliminar. Por ejemplo, una compra de bien de uso con deuda, donde me juega otro activo y el pasivo, o sea, lo tengo que eliminar. No me juega una verde con otra amarilla. ¿Tá? La verde con amarilla, además de ser de Brasil, hay variación del efectivo. Y para ir más fino a las modificativas, habrá aumento del efectivo, siempre habrá origen de fondo o aumento del efectivo y su equivalente cuando haya una disminución de otros activos. Por ejemplo, vendo un bien de uso, cuando haya un aumento de pasivo, tomo un préstamo, hago caja a préstamo o banco a préstamo. Aumento de patrimonio neto, por ejemplo, porque aporto plata, los dueños aportan plata y hacen caja a capital. ¿Tá?
O por ejemplo, el caso puntual de los resultados positivos, porque vendo de contado, caja a venta o banco a venta. ¿Tá? Y hay aplicaciones o disminuciones del efectivo cuando hay un aumento de otros activos. Por ejemplo, compro un bien de uso de contado, esto con esto, se viene de uso caja, disminuye un pasivo porque pago un préstamo, pago un proveedor, proveedores o préstamo a caja, disminución de patrimonio neto porque, por ejemplo, retiran utilidad de los socios, hago RNA a caja, y resultado negativo, por ejemplo, se efectúa un egreso de contado, sueldos a caja. ¿Está? ¿Se entiende un poco? Juega una de estas con otra de estas. ¿Está? Perfecto. Vamos a describir un poco someramente cada una de las causas. Dijimos acá, ¿me están siguiendo ahí o no? Más o menos. Dijimos acá que el sector causa de variación, de acuerdo a la normativa argentina, se clasifica en tres grandes grupos de actividad. O sea, yo las causas las ubico, las presento sobre la base de tres grandes grupos de actividades. Las divido en operativas, de inversión y de financiación. ¿Tá? Y después está el modelito del RT9 con el cual se presenta el estado. Las actividades operativas son las originadas por la actividad principal de la empresa. Acá se debe tener en cuenta su objeto. ¿Cuál es el objeto de la empresa? Son las que se denominan fuentes propias o genuinas de generación de fondos, los famosos fondos provistos por las operaciones. ¿Tá? O sea, es la actividad esencial de la empresa, o sea, la actividad principal que lleva adelante la empresa, el corazón del negocio de la empresa. Acá se incluyen en la actividad operativa los flujos generados por compra o venta de acciones o títulos de deuda destinados a negociación habitual, digamos, cuando la empresa hace eso habitualmente también va ahí. Y también, si lo dice el RT, incluye los flujos de efectivo que no puedan ser asignados a otra actividad, o sea que es residual. ¿Qué significa? Cuando yo tengo un flujo de efectivo que no lo puedo clasificar en ninguna, o sea, primero tengo duda de que sea operativa, voy a inversión no es, voy a financiación no es, significa lo operativo es residual. Siempre me cuesta encontrar un ejemplo, ahí no lo encuentro. Pero pasa eso, siempre la operativa es residual. Son ejemplos de actividad operativa, básicamente las ventas cobradas, las compras pagadas, los gastos de administración pagados, los gastos de comercialización pagados, para llevar un poco y hacer una asociación con la presentación de lo que es el estado de resultado que vimos por RT8 y 9. Tengan en cuenta una cosita que es lo siguiente. Básicamente, el 90% de las causas operativas, o la gran mayoría, vienen del estado de resultado de la empresa. ¿Tá? Desde un punto de vista contable, ¿dónde las voy a ubicar a las actividades operativas? Y atento acá porque vean esto y aprendan esto porque esto le va a permitir laburar más fácil después. La actividad operativa, ¿dónde las voy a buscar? Se ubican en el estado de resultado. Pero ustedes saben que el estado de resultado está hecho sobre la base de que el devengado. Entonces no es solamente el estado de resultado, sino que el estado de resultado conjugando las partidas concernientes a los saldos iniciales y finales de los activos y pasivos operativos vinculados a la cuenta del estado de resultado. ¿Qué significa eso? Que la actividad operativa la voy a ubicar desde el punto de vista contable en el estado de resultado y en los saldos iniciales y finales de los activos y pasivos operativos vinculados. Por ejemplo, ¿cuál sería el caso? Ventas más crédito por venta. Porque acuérdense que el estado de resultado me da el devengado, pero si yo le asocio crédito por venta, a través de una conjunción llego a las ventas cobradas. Lo mismo pasa con el costo de venta, que está hecho sobre la base del devengado, pero si yo le asocio bienes de cambio y proveedores, llego a las compras pagadas. Lo mismo pasa con los sueldos y cargas sociales, que si asocio los sueldos y cargas sociales a pagar, llego a los sueldos y cargas sociales pagados. Lo mismo pasaría con el rubro genérico, gasto de administración o gasto de comercialización, si los asocio a lo que queda pagar, llego a los gastos de administración y comercialización pagados. Vamos a trabajar siempre sobre la base de estas asociaciones, porque en el proceso de trabajo que les proponemos es fundamental para poder
llevar adelante los atajos para obtener el estado de flujo de efectivo como producto final de este proceso de trabajo. ¿Tá? Las actividades operativas se pueden presentar por vía directa, que es el recomendado por la RT8. Ahí se exponen las causas siguiendo básicamente el criterio de lo percibido. Solo expongo partidas que tienen que ver con el efectivo, por ejemplo, ventas cobradas, compras pagadas, gastos pagados. Y esta alternativa es obligatoria para el RT11. O se puede presentar sobre la base del método indirecto, donde se expone a modo de conciliación este estado, la actividad operativa. Partiendo del resultado del ejercicio, le sumamos o le restamos las partidas que no modifican el efectivo de su equivalente, que son las que se denominan partidas de ajuste, y obtenemos el flujo operativo final. ¿Tá? Estas partidas de ajuste pueden exponerse como información complementaria. ¿Cuáles son esas partidas de ajuste? Dice el RT, las que integran el resultado del periodo corriente, en primer lugar, y nunca afectarán el efectivo de su equivalente. Ejemplo, una depreciación de un bien de uso. Si yo parto del resultado, se la tengo que eliminar. Estaba restando, la sumo. O un resultado de tenencia de bien de cambio que si era positivo, lo resto. Las que nunca modificarán el efectivo, primer partida de ajuste. Segunda, las que integran el resultado del periodo corriente, pero afectarán el efectivo de su equivalente en años siguientes. Ejemplo, ventas no cobradas. ¿Tá? Al cierre, ventas realizadas en el periodo, no cobradas al cierre. Las que integran el estado de resultado de un periodo anterior, pero afectan el efectivo de su equivalente del periodo corriente. Ejemplo, cuando cobré durante el periodo el saldo inicial de crédito, es decir, cobré en el periodo una venta que se hizo en el año anterior. Y después, en cuarto lugar, las que integran el resultado del periodo corriente, pero son de inversión o de financiación. O cuarta actividad. Ejemplo, interés de un préstamo que no es operativo, que pesa en el estado de resultado, lo tengo que eliminar para después ponerlo en la actividad de financiación. O si vendí la cuenta de resultado de venta bien de uso, que es de inversión, una actividad de inversión, la tengo que quitar, la tengo que eliminar para después poner el flujo de la venta del bien de uso como actividad de inversión. Y esto que es fundamental, los incisos 2 y 3 son reemplazados por las variaciones producidas en cada rubro patrimonial relacionado. ¿Qué significa? 2 y 3, 2 que era, lo asocio puntualmente con el caso de las ventas. La venta del ejercicio no cobrada y el cobro del saldo inicial de crédito, esas dos se suplantan porque por la variación del rubro operativo vinculado. ¿Y esto que me está diciendo? Que siempre lo que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Sumar o restar los cambios en activo y pasivo operativos. O sea, las variaciones de los rubros operativos. Los puntos 2 y 3, 2 y 4 2 y 3 son importantes porque me están diciendo que directamente me fije y que ponga como partida de ajuste los cambios en activo y pasivo operativo. Acuérdense que siempre aumento de activo y disminución de pasivo es una aplicación y disminución de activo o aumento de pasivo es un origen. De esta manera, si yo tengo que sacar las ventas cobradas, voy a hacer lo siguiente. Saldo de inicio de crédito por venta, más las ventas de vengada, menos saldo del cierre de créditos por venta. Acá es como si le estuviera comparando la venta de vengada, la variación del rubro crédito por venta, porque pongo el saldo del inicio y pongo el saldo del cierre, ¿verdad? Así obtengo las ventas cobradas en el periodo. Ahí tienen unos casitos prácticos ustedes que los pueden ver después si quieren. Lo tienen en la guía también, o sea, asociado a este teórico muy simple. Las ventas, así llegan las ventas cobradas en el ejercicio. Ni más ni menos. Y ustedes me van a decir, pero ¿qué pasa con el saldo del cierre de crédito por ventas? O sea, lo que yo tenía que cobrar al inicio y también tengo que cobrar el cierre queda acá también, o sea que no hay problema en eso. Si se mantienen los créditos durante el periodo, ¿me siguen? Basta con que yo a las ventas de vengada le sume el saldo inicial de crédito por venta y le reste el saldo final de crédito por venta y llevo las ventas cobradas. ¿Tá? Eso ténganlo en cuenta, es fundamental. También está el tema de los anticipos, acá se lo he puesto, si había un saldo inicial de anticipo se resta porque no es flujo de este periodo y el saldo final de anticipo se suma porque son flujos de este periodo. ¿Tá? ¿Y esto qué implica? Asociar. Ahí ¿cuántas cuentas tienen involucradas ustedes de la contabilidad? Tienen involucradas las ventas del periodo por lo de vengado
la cuenta de crédito por venta y la cuenta de anticipo de cliente. O sea que relacionando 3 cuentas llegan las ventas cobradas. Lo mismo pasa con los proveedores, los bienes de cambio y el costo de venta, porque si ustedes parten del costo de venta, le quitan el saldo inicial de bienes de cambio y le suman el saldo al cierre, ¿qué sacan? Las compras. O sea, sacan por diferencia, en el costo por diferencia de inventario, llegan las compras. Y si le suman el saldo inicial de proveedores y le restan el saldo al cierre de proveedores, llegan las compras pagadas. ¿Está? O sea, ¿qué asocian acá? Asocian costo de venta con bienes de cambio y con proveedores. De la misma manera, con los gastos operativos van a tener el mismo esquema. Saldo inicial de los pasivos o gastos a pagar, más los gastos de vengados, menos saldo final de gastos a pagar, le da los gastos pagados en el periodo. ¿Está? Y van a intervenir las cuentas de resultados con las cuentas patrimoniales vinculadas. ¿Alguna duda está ahí? ¿Están tremendamente dormidos frente a la computadora? No, profe, estamos acá. ¿Qué están haciendo? Yo estoy tomando mates. Ah, pero muy bien. Bueno, las actividades de inversión son los flujos de efectivos por compra o venta de activos no corrientes y otras inversiones que no sean equivalentes de efectivo, ¿verdad? Estamos hablando acá de que compro un bien de uso al contado, por ejemplo, doy un préstamo, que es una inversión, adquiero activos intangibles, ¿verdad? Adquisición de inversiones de contado, una participación permanente en otras sociedades, son todas actividades de inversión. ¿Cuál es el signo distintivo? Que acá estas causas de variación desde el punto de vista control las voy a encontrar en donde las variaciones producidas en los activos que no sean operativos. O sea, está del lado, en la ecuación patrimonial está del lado de los activos, pero que no sean operativos, ¿está? Ni equivalente de efectivo. O sea que estos flujos efectivos los voy a encontrar en los otros activos o en los activos que no sean ni efectivo, ni equivalente de efectivo, ni que sean operativos, porque los operativos van conjugando la cuenta del estado de resultado operativa para sacar los flujos operativos. Entonces acá me queda todo lo que tiene que ver con las variaciones producidas en bienes de uso, en intangibles y en inversiones que son más de carácter permanente o alguna inversión transitoria que no cumple los requisitos para ser equivalente de efectivo. ¿Estamos? Ok. En cuanto a la actividad de financiación, acá están relacionadas con los flujos, con la fuente de financiamiento, los propietarios o los acreedores. Estamos hablando de pago de dividendo en efectivo, obtención y devolución de préstamos, etc. A estas causas, ¿dónde las voy a ubicar? Las voy a ubicar en las variaciones producidas en los pasivos, siempre que no sean operativos, y en el patrimonio neto. O sea que están en los pasivos, ¿dónde están? Están en el rubro préstamos, por ejemplo, y están en el patrimonio neto, donde en las modificaciones que se produzcan en el patrimonio neto. ¿Tá? Por ejemplo, aporte de los propietarios, pago de dividendos. ¿Tá? Estas son las actividades de financiación. No el pago de honorarios de directores y síndicos, porque eso es operativo. Bueno, y esta resolución que es bastante novedosa. Acuérdense siempre que las actividades operativas se pueden presentar, como les dije, por vía directa o por vía indirecta, pero siempre las actividades de inversión y de financiación se presentan por vía directa. ¿Tá? Siempre las de inversión y de financiación se presentan por vía directa. Eso ténganlo en cuenta. Esa alternativa se da solamente en las operativas. Y esta resolución 9 que sacó la Federación el año pasado,
¿qué dice? Con el tema de la inflación y que en un contexto inestable bastante enquilombado va a ser el estado de flujo efectivo. ¿Qué dijo? Bueno, como se trata de buscar un poco culturizar el tema de la represión, porque hace mucho que no se aplicaba, entonces más enquilombado si hay que hacer el estado de flujo efectivo. ¿Qué dijo la Federación? Bueno, vamos a dar algunas simplificaciones. Y estas simplificaciones para el estado de flujo efectivo aplican siempre y cuando la empresa presente el estado de flujo efectivo por vía directa y salvo en el caso de entes sin fines de lucro y cooperativas que por obligación u opción utilicen el RTI 7, o sea que sean de los entes más grandes, digamos, por su nivel de actividad. Y el esquema de presentación este simplificado que dice que el factor variación del efectivo es igual como lo vimos recién, cash al inicio versus cash al cierre, variación del cash, pero el sector causas me puedo dar el lujo de ponerlo y explicarlo a niveles solamente de totales, o sea, pongo flujo efectivo operativo tanto, de inversión tanto y de financiación tanto. Y ustedes me dicen, ¿cómo lo saco eso? Claro, ahí voy a tener una ventaja. ¿Por qué? Porque el 90% o el 95% de los flujos de efectivo de las causas son operativos. Después, los flujos que son de inversión y de financiación son los menos, son los menores, son en cuanto a la cantidad. Entonces, ¿qué hago yo? Saco los de inversión, saco los de financiación y por diferencia saco las operativas. Esa es la dispensa que dio la resolución, una dispensa bastante bonita para todos los profesionales en ciencia económica, ¿tá? En este proceso de culturización de la represión. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna duda? Si no, me voy a las cuestiones particulares. Los escucho, porque la verdad que también tengo la cabeza quemada, ¿no? Ni les cuento el día que tuve hoy, Avíseme si quieren 24 horas conmigo, mal, así le digo, mal. Día picante. Arrancamos un lunes a fuego. ¿Qué onda? ¿Alguno quiere preguntar algo? Fuego hacía ayer, profe, con el calor que hacía. Tremendo, tremendo. Ayer es como qué cosa de loco, ¿no? Qué tiempo loco. Esta mañana arrancamos con frío. Qué tiempo, lunes picante, sí señor. No, el que se debe presentar no es, o sea, vos podés optar ahí, podés presentar. En realidad, acuérdense que la alternativa de presentación es para la actividad operativa, donde yo puedo hacer por vía directa o por vía indirecta. Las otras actividades van sí o sí por vía directa. Se nota en la cara. ¿Qué me está diciendo? ¿Que tengo cara de oro? ¿O más o menos? ¿Puede ser? Nosotros acá no usamos términos muy académicos. Espero que no se me enojen ustedes. Total, esto queda... Ah, cansado, perfecto, cansado. Ok, muchas gracias. Es así. Es así. Ayer era fuego. Tremendo. Faltaba el aire si salía a caminar ayer. La locura. Decir que mañana juegue River, mañana hay fútbol, y eso es importante, ¿no? Siempre es importante ver fútbol. Profe, ¿qué le pareció el sorteo del otro día? ¿Cómo quedó el sorteo? Contame. No sé, o sea, quedaron los 6 grandes por un lado, pero un mamarracho, no sé si lo viste. No, ¿qué pasó? O sea que no nos enfrentamos No, no hay clásico en la primera fecha. en la En segunda, ninguna, no, en la zona de grupo no hay clásicos. en la zona. Ah, en el torneo local, decimos. Está Sí, bien. no. Voy a ver lo que fue el sorteo ese. Y cualquier cosa. Y presentable, Tapia, boludo. Impresentable. Va a quedar esto en YouTube si quieren que lo vean, pero es impresentable. Bueno, qué locura, ¿no? Perfecto. Qué locura. ¿Está divertido el estado de flujo efectivo o no? ¿Qué les parece? ¿Es divertido o no? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno. Vamos a ver las cuestiones fundamentales, no los quiero aburrir mucho, las vamos a ver, voy a tratar de ser simple para explicárselas.
Ahí yo tengo, si para cada caso tengo un casito práctico explicativo, pero ustedes lo tienen ahí en la guía, así que fíjense que lo tienen, si lo quieren ver. Además de la guía práctica, tienen para esta presentación de Power que ustedes lo tienen un casito práctico que explica cada circunstancia, así que eso les va a enriquecer. No los quiero aburrir acá ahora, si no se me va a ir muy largo. Prefiero explicarle en 15, 20 minutos las cuestiones particulares y listo. Prefiero que sea así, porque entramos todo en la ley de rendimiento decreciente. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones particulares? Porque escapan a lo normal, a lo tradicional del Estado, son las que vamos a ver ahora y son cuestiones que se dan en lo profesional. Los flujos de las partidas extraordinarias, los intereses, dividendos e impuestos a la ganancia, las modificaciones de ejercicios anteriores, el impuesto al valor agregado, la inestabilidad monetaria y los resultados financieros y por tenencia del efectivo y su equivalente, es lo que vamos a ver ahora. ¿Está? Flujo de partidas extraordinarias. Claro, así como hay resultados extraordinarios, puede haber partidas de flujo efectivo de carácter extraordinario. ¿Qué es lo importante que tienen que tener en cuenta? Que el reconocimiento de las partidas extraordinarias es importante porque permite la lectura separada de los flujos efectivos que son frecuentes y de aquellos que probablemente no se van a repetir. O sea que, digamos, lo que tengo que hacer en el estado de la presentación es separar los flujos efectivos que son de los ordinarios de los extraordinarios. Estos flujos efectivos extraordinarios deben atribuirse a la actividad operativa de inversión o de financiación según corresponda. ¿Está? Deben exponerse siempre por separado. Y bueno, el RT8 no los caracteriza, entonces surgen diferentes interpretaciones. Hay quienes consideran que los flujos efectivos extraordinarios se les aplica el mismo concepto de resultado extraordinario. Atípicos y excepcionales, sucesos frecuentes en el pasado, comportamientos similares esperados para el futuro y ajeno a las decisiones del ente. ¿Está? Es un concepto más restringido. Y hay quienes dicen que no, que los flujos de partidas extraordinarias en realidad son aquellos que cumplen solamente con el requisito de infrecuencia. ¿Está? Atípicos y excepcionales, sucesos infrecuentes en el pasado y comportamientos similares esperados para el futuro. Entonces tenemos ahí, porque el RT8 no lo caracteriza, entonces surgen esas dos interpretaciones, esas dos caracterizaciones. Así que imagínense ustedes, por ejemplo, los casos de ejemplo de este tipo, supongamos, por ejemplo, el caso de cobro de indemnizaciones, por ejemplo, por un siniestro o un bien de uso. Eso, como se trata de un siniestro o un bien de uso, ese flujo efectivo que cobre por la indemnización es de carácter extraordinario y está vinculado a la actividad de inversión porque está sobre el bien de uso. Ahora, si yo cobré una indemnización por un daño motivado en la operatoria comercial, porque tengo asegurado alguna cuestión comercial, eso es netamente operativo y esa indemnización que cobro también es de carácter operativo. ¿Está? ¿Me siguen lo que quiero decir con esto? Ok. Está bien. Si yo tomo el concepto más amplio y solamente considero la infrecuencia como partida extraordinaria en algo que no está previsto realmente en el RT, van a surgir mucho más ejemplos. Por ejemplo, si un aumento de capital, una integración por un aumento de capital no es muy habitual, entonces si yo tomo solamente la infrecuencia, ese aumento de capital que se hace cada tanto, bueno, va a ser un flujo efectivo extraordinario, ¿verdad? O sea, todo depende si tomo el concepto más restringido o el concepto más amplio. ¿Se entiende esto, chiquitines? Perfecto. Eso no está, en la normativa no dice nada, no está claro, da lugar entonces a esas dos interpretaciones. Si yo tengo que presentar partida extraordinaria por método indirecto, ¿qué pasa? El efecto de la partida extraordinaria se presenta por vía conciliatoria, por supuesto. Parto del resultado extraordinario y lo concilio para llegar al flujo extraordinario. Ahí tiene un casito práctico, pero se los dejo a ustedes para que lo miren. ¿Qué pasa con los intereses, dividendos y el impuesto a las ganancias? Estos tres conceptos la RT los regula
puntualmente en un ítem ahí del RT8. ¿Tá? Deben presentarse siempre por separado, aun cuando esté trabajando con el método directo. Esto suele ser pregunta de examen, ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si digo que deben presentar siempre por separado, significa que es una excepción al método indirecto. Aun cuando esté elaborando con el método indirecto, siempre lo voy a tener que presentar por vía directa. O sea, ¿qué significa? Voy a tener que poner dividendo pagado, intereses pagados o cobrados, impuesto a la ganancia pagado. Siempre van por vía directa. Estos conceptos, en cuanto a las alternativas de exposición que da la ley, tienen siempre igual jerarquía. O sea, la ley te va a permitir exponerlo de una manera u otra y con igual jerarquía. Lo que sí te dice la normativa es que te requiere que la clasificación que se adopte sea consistente de un periodo a otro, que haya uniformidad. Si yo opto por una alternativa, la tengo que mantener a lo largo del tiempo para que haya comparabilidad. Vamos puntualmente a cada caso y las alternativas que da la norma. Los intereses y dividendos que se pagan, dice la norma, pueden incluirse tanto en las actividades operativas como en las de financiación. Los intereses y dividendos que se cobran pueden incluirse tanto en las operativas como en las de inversión. Los pagos relacionados al impuesto a la ganancia se deben incluir en la actividad operativa, salvo que se puedan asociar específicamente a la actividad de inversión o de financiación. Le hago unas consideraciones en cada caso, ¿tá? Y un poco el criterio que tenemos nosotros. En el caso de los intereses y dividendos pagados, por más que la norma diga que pueden incluirse en la actividad operativa como la de financiación, nosotros consideramos que ahí el interés, que es lo accesorio, debe seguir la suerte de lo principal, que es el capital. ¿Qué significa esto? Puntualmente. Si el interés es de un proveedor, para nosotros el interés es operativo, porque el pago proveedor es operativo. Ahora, si el interés es de un préstamo, el interés es de financiación, porque la obtención y el pago del préstamo es de financiación. Además, no voy a poner el pago del préstamo en financiación y los intereses en lo operativo, sería como inconsistente. ¿Tá? En cuanto a los dividendos pagados, algo similar, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Consideramos que si el aporte de capital que ponen los dueños es de carácter de financiación, los dividendos que se pagan también son un flujo efectivo negativo que retribuye el capital que han puesto los dueños, por ende va en la actividad de financiación. ¿Tá? Quizá la norma permite ponerlo también en la actividad operativa. ¿Por qué? Porque los dividendos surgen de un resultado del periodo que es en su mayoría operativo. Pero para nosotros es de financiación. Anoten. En cuanto a los intereses y dividendos cobrados, que ahí se puede incluir en la actividad operativa en la inversión, acá tenemos el criterio similar al caso anterior. Los intereses que se cobran de clientes, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si se trata de intereses de cliente o de euros por venta, los intereses son operativos, al igual que el cobro de euros por venta. Ahora, si son intereses de préstamo que dio la empresa, el préstamo que dio la empresa es de inversión, entonces los intereses son de inversión. Son intereses, en el caso de los dividendos, si son dividendos, los dividendos cobrados, también hacemos extensible el tratamiento para los dividendos que le damos a qué, a la inversión que hace la empresa, ¿verdad? Entonces, si la inversión que hace la empresa es justamente una actividad de inversión, decimos que los dividendos cobrados, por ejemplo, por una participación permanente, son de inversión. ¿Tá? Hacemos extensible el tratamiento de la renta y el tratamiento que se le da al capital. Y bueno, el pago del impuesto a la ganancia, tener en cuenta que en principio va en la actividad operativa, es algo que puede ser específicamente asociado a la actividad de inversión o de financiación. Por ejemplo, si pago el impuesto a la ganancia a una sociedad por la venta de un bien de uso, eso es de inversión. O sea que esa parte del impuesto iría a las actividades de inversión, del impuesto a la ganancia paga. Espero haber sido claro ahí con ese tema. Tengo que presentar estos tres conceptos por vía indirecta, tengo que tener en cuenta que estos siempre se presentan por vía directa. Entonces primero los tengo que eliminar porque están pesando en lo devengado. Acuérdense que el método indirecto en las actividades operativas parte del resultado del periodo. Yo tengo el resultado, o sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que presentar estos conceptos, primero los tengo que eliminar para contrarrestar su efecto y luego ponerlos en forma directa por su flujo efectivo positivo o negativo. ¿Está? ¿Está claro? Eliminación que no es aplicable a los dividendos porque los dividendos no pesan en el estado de resultado, por supuesto. ¿Está?
Ejemplo de cómo determinar estos rubros, estos flujos de efectivo: impuesto a pagar al inicio, menos anticipo, menos las retenciones al inicio; impuesto a la ganancia de vengado; impuesto a pagar al cierre, más anticipo, más retenciones al cierre. Esto me da el impuesto a la ganancia pagado en el periodo. Y fíjense que todos los rubros que van, porque va el impuesto a la ganancia a pagar, los anticipos y las retenciones, que son los créditos, el impuesto a la ganancia de vengado, el impuesto a pagar al cierre, o sea, conjugo el impuesto a la ganancia de vengado con los créditos de ganancia al inicio y al cierre, y con el impuesto a pagar al inicio y al cierre, y saco el impuesto a la ganancia pagada. O sea, conjugo tres rubros de los estados contables. Por eso es fundamental que ustedes identifiquen acá la asociación de los rubros para determinar los flujos efectivos. Los flujos efectivos en la actividad operativa siempre se van a estar dando, conjugando cuentas de resultados con cuentas patrimoniales operativas. Vamos a las modificaciones de ejercicio anteriores, muy simple. Estamos en el supuesto de que me morfé registrar en años anteriores un cobro a un cliente, o un pago a un proveedor, o un pago de un impuesto. Ese es el presupuesto. Con lo cual, ¿qué pasa? Me doy cuenta en este ejercicio de esta circunstancia. Por ende, lo registro en este año, pero en realidad es una causa del año anterior de variación del efectivo, ¿está? O sea, la modificación del efectivo se dio en el año anterior, lo que pasa es que yo lo registro este año. Puede ser cualitativo o cuantitativo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo impacta en el estado de flujo efectivo? En el ejercicio corriente, lo único que tengo que hacer es una corrección en el saldo inicial, porque, claro, este año yo registré una cobranza de 10 lucas, pero en realidad la debería haber registrado el año pasado, la corrijo este año, pero en realidad es del año pasado. Entonces, ¿qué hago? En realidad el saldo del año pasado no fue de 10 lucas, fue de 10 lucas más porque me había morfado registrar una cobranza, o sea que fue de 20. Ahí utilizo el renglón este que dice modificación de saldo del inicio del efectivo. El saldo del inicio del efectivo no era 10, era 10 más 10, 20. O sea que en el sector causa del ejercicio corriente no genera impacto, pero sí en el ejercicio comparativo voy a corregir las causas. A los fines comparativos las voy a adecuar. ¿Por qué? Porque en realidad no cobré 10 el año pasado, cobré 10 más 10, 20, y eso lo tengo que corregir. ¿Cómo se corrige con el otro lado, que la estructura del Estado, con la variación del efectivo? Y porque en realidad el saldo al inicio modificado de este año tiene que ser el saldo al cierre del otro año, o sea que el saldo al cierre del otro año tiene que ser más grande, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, estoy quemando la cabeza. ¿Alguna duda? ¿Quedan hincha de Boca todavía? ¿Eh? Pregunto, ¿quedan hincha de Boca o no? No. ¿Ven bien ahí, chicos, la pantalla? Sí, profe, se ve Sí, bien. profe. Se ve bien. Perfecto. ¿Alguna consideración que quieren hacer? ¿Entienden algo? ¿Qué les parece? ¿Qué onda? ¿No agarran nada? Vamos con el tema del IVA, el reconocimiento del IVA en el Estado. Acá se complica más. El IVA no pesa en el... ¿Qué tienen que tener en cuenta del IVA? Nosotros tenemos que llegar a determinar el efecto del IVA en el Estado, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta en primer lugar cómo se reconoce contablemente el IVA. Creo que ustedes lo vieron esto en el secundario. El IVA no pesa en el estado de resultado de la empresa, no es un gasto para la empresa. Cuando registro la venta, cuando registro el costo, las compras, los gastos, se presentan netos de IVA. Solo origina movimiento de tipo financiero de entrada y salida de cash, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en cuenta que los saldos de crédito por venta y los de proveedores que tengo al cierre contienen el IVA de las ventas y las compras que quedaron por cobrar y pagar al cierre, ¿verdad? Eso se acuerdan, ¿no? O sea, si estoy registrando el IVA, crédito por venta al cierre tiene IVA y proveedores tienen IVA. Ahora, ¿qué pasa en el estado de flujo efectivo? Me voy a encontrar con que hay un desfasaje entre
el momento en que se cobran y pagan los débitos y créditos fiscales, o sea, los débitos que están en las ventas y los créditos que están en las compras. ¿Por qué? Porque eso depende de los plazos de cobranza y plazos de pago comerciales de las empresas. El momento en que me computo el débito y el crédito fiscal para confeccionar la declaración jurada del IVA, que se liquida por lo devengado, y el momento en que pago el IVA resultante. ¿Por qué? Porque para las grandes empresas el IVA vence al mes siguiente de haberse liquidado el devengamiento, y para las pymes vence a los 3 meses. Entonces fíjense que tengo una sincronía o un desfasaje entre el momento en que cobro y pago los débitos, cobro y pago el IVA de la venta y de las compras, porque depende de los plazos y pago de cobranza y de pagos comerciales, el momento en que se computa el IVA, porque va por lo devengado, y el momento en que se paga el saldo resultante del IVA. ¿Por qué? Porque es exigible para las pymes, por ejemplo, al tercer mes de la liquidación del IVA, del devengamiento. Entonces esto hace que se generen flujos de efectivo que son propios del impuesto. ¿Tá? Yo tengo que tener en cuenta que al determinar las ventas cobradas y las compras pagadas y los gastos pagados, tengo que depurar el efecto del IVA contenido en crédito por venta y proveedores. Casi siempre tomamos el IVA en los casos prácticos de los exámenes. Ustedes se acuerdan, más o menos reconocen el IVA. El IVA es un impuesto que prácticamente está en casi todas las operaciones en la República Argentina, que grava. ¿Qué es lo que grava? Grava el valor agregado de las etapas productivas de las empresas. O sea, ¿qué significa? Yo compro por 100 y vendo por 200. La venta, supongamos una alícuota del 21%. La venta de 200 tiene un IVA de 42. La compra que hice de 100 tiene un IVA de 21. O sea que le tengo que pagar al Estado 21. ¿Verdad? ¿Está claro? ¿Me siguen cómo es esto? Bueno, todos estos desfasajes de fecha hacen que se generen efectivos que son propios del impuesto. ¿Cómo se calcula el flujo efectivo del IVA? Débito fiscal IVA cobrado, o sea, el IVA de las ventas. Saldo al inicio, parecido a la fórmula de las ventas cobradas, pero el caso del IVA. Saldo al inicio del IVA en crédito por venta, más las ventas por la alícuota, menos el saldo al final del IVA en crédito por venta. ¿Cómo se calcula el IVA pagado en las compras? Saldo al inicio del IVA en proveedores, más las compras o los gastos por la alícuota de IVA, menos el saldo final de IVA en proveedores. ¿Cómo se calcula? Después tenemos puntualmente las retenciones y las percepciones que sufre de IVA la empresa, que son pagos, y los pagos de las posiciones de IVA son los saldos resultantes de las declaraciones juradas. Así llego al IVA pagado o cobrado en el periodo. El efecto del IVA se expone en las causas operativas. ¿Me ven ahí o lo dejaron de ver? ¿Lo dejaron de ver? Lo dejamos de ver. No lo ves. Claro, lo dejaron de ver porque lo saqué. Bueno. Muy bien. ¿Entendieron algo de todo eso o no? No. Más o menos. Bueno. Ahí ven la pantalla. ¿Ven ahí? Sí, profe, se ve un Excel. Bueno, vamos a suponer que tiene una venta de 1000 pesos. Una compra de 500 pesos. Esto lleva IVA. ¿Tá? Por eso se dice que grava el valor agregado. ¿Tá? Ese es el valor neto y este es el IVA. De la operación. Ok. Vamos a suponer una alícuota del 21%. Esto por 0,21. ¿Me siguen? Son 210. Esta fuera la declaración jurada de IVA de ustedes. Vamos a suponer que en el mes venden 1000 y compran 500. El IVA lo que grava es el valor agregado. O sea que usted tiene una diferencia acá entre ambos conceptos de ¿cuánto? 500. Y le tienen que pagar al Estado ¿cuánto? La diferencia entre el IVA de las ventas y el IVA de las compras. Le tienen que pagar al Estado 105. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Esa es la declaración jurada de IVA. Sí, profe. Le tienen que pagar al Estado 105. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Porque graba el valor agregado justamente. Ustedes compraron por 500 y vendieron por 1000. Este IVA no es de ustedes, o sea, es del Estado. Ustedes cuando cobraron,
Compraron, por supuesto, los 1.210, pagaron los 605 y les quedó 605. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que la empresa cierra acá y tengo que determinar el efecto del IVA. ¿Tá? Y que todas estas operaciones se hicieron de contado. ¿Tá? Si todas estas operaciones se hicieron de contado, ¿cuál es el efecto del IVA? O sea, me refiero a que cobré de contado la venta, pagué de contado la compra y le pagué al Estado y nomás los 105 pesos de IVA. ¿Cuál es el efecto del IVA? Si hice todo eso en un momento determinado. Un egreso de dinero. ¿Pero cuál es el efecto del IVA? Los 105 pesos. No. Hice todas las operaciones de contado. Supuesto 1, fue todo de contado. El efecto del IVA, ¿cuál sería? Lo que cobre, 210, menos lo que pague, que le pague al proveedor 105 y le pague al Estado 105. O sea que sería, ¿cuánto? 0 el efecto. ¿Estamos de acuerdo? Si hice todo de contado, cobré de contado, pagué la operación de contado y le pagué al Estado y nomás los 105 de la diferencia, el efecto del IVA es 0, porque es neutro. ¿Me siguen lo que quiero decir? ¿O no me siguen? Sí, ahora lo entendí, profe. Bueno, ¿A qué se refería con pagar? Que en principio el efecto del IVA está hecho para que sea neutro, porque yo lo que vendo, el IVA de lo que vendo, le resto el IVA de lo que compro y la diferencia la pago al Estado. ¿Me siguen? Está hecho para que sea así en principio. Después hay distorsiones que se producen en determinada actividad del IVA, porque por ejemplo el agropecuario tiene alícuota de diferencial, entonces termina perdiendo plata, bueno. Pero en principio es así. Si se hace todo de contado, el efecto es neutro. El IVA de lo que vendí, menos el IVA de lo que compré, menos el IVA que le pago al Estado, que es la diferencia, es 0. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta empresa vende a 60 días? Todas las otras operaciones las hace de contado, o sea, me refiero a que esto va de contado, y al Estado le paga de contado también. ¿Qué pasa? En el caso 2, si la empresa está vende a 60 días y yo tengo que hacerle todo flujo efectivo ya, ahora, no cobre el IVA. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí tuve que pagar, ¿qué cosa? Pague al proveedor, le pague el IVA, le pague al Estado los 105. Pero ¿qué pasa? Lo que ocurre acá es que la empresa tiene un plazo comercial determinado para vender y otro plazo para comprar. Y además pagó el IVA de contado. Entonces, ¿cuánto es el flujo efectivo en ese caso? Negativo por 210. ¿Por qué? Porque la empresa vende a más largo plazo del que paga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen lo que quiero decir? Sí, ¿O no me profe. siguen? Bueno, ese es Sí, el supuesto 2. Por eso les digo que el IVA genera flujos efectivos que son propios, porque ¿de qué depende? Depende de esa sincronía que se da entre los plazos de venta de las operaciones comerciales y los plazos de compra de las operaciones comerciales y cuándo pague el IVA, el saldo del IVA resultante. Ahora, si en este caso la empresa cobra de contado, paga a 60 días, proveedor, y le paga al Estado a 90 días. Porque tiene IVA PYME, paga 90 días. ¿Qué pasa? En el supuesto 3, cobro todo el IVA de las ventas, o sea que tiene 210 de flujo de efectivo positivo, y no pago el IVA de las compras y no le pago al Estado. O sea que el flujo efectivo es 210 positivo. ¿Me siguen? ¿Está? En el primer caso, el efecto del IVA es neutro porque se hizo todo en el mismo momento y se pagó todo de contado y se cobró de contado. En el segundo caso,
tiene un plazo de cobranza más grande, más alto, porque paga de contado. Y en el tercer caso tiene un plazo de cobranza de contado y paga todo para adelante. ¿Está? Entonces, fíjense cómo, de acuerdo a las distintas alternativas, en cuanto a la sincronía de los plazos de cobranza y los plazos de pago, tenemos flujos de efectivo que son distintos. Esa es un poco la idea y el entendimiento que tenemos que tener. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Profe, ¿y si usa saldo a favor, cómo se hace? Si compensa con saldo a favor, Sí. ¿qué te parece a vos? Y tiene un resultado positivo, digamos. ¿Por qué? No, no es un resultado positivo. ¿Cómo? A ver, me voy al Excel de nuevo, Voy a decir que uso un saldo a favor para pagar IVA, para pagar una posición de IVA. Claro. Está bien, en ese momento no se produce la modificación del efectivo, porque vos qué asiento haces. Haces IVA a favor. Solamente podés usar saldo a favor de IVA para pagar otra posición de IVA cuando es de libre disponibilidad, o sea, cuando es generado por retenciones y percepciones. ¿Cuáles son las retenciones y percepciones? Les voy a hacer un ejemplo acá, porque esto también forma parte del flujo efectivo del IVA. Está también dentro de parte del flujo efectivo del IVA. ¿Vieron cuando, supongamos una empresa que le factura y le cobra a un cliente y el cliente es agente de retención de IVA, o sea que le retiene IVA? ¿Tá? Vamos a suponer que la empresa cobra 10 lucas, tiene que cobrar una factura de 10 lucas. ¿Tá? Sin embargo, le transfieren a la cuenta corriente 8.000. O sea, banco 8.000. ¿Por qué? Porque le hace retenciones de IVA por 2.000. El crédito que cancela, el total de la factura es 10.000. Es una pregunta de examen. Presenten el estado de flujo efectivo para este caso. Se solicita presente el estado de flujo efectivo. Preséntenlo para esta operación. ¿Cómo hago? Tec, 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 tec. ¿Qué les parece? El estado de flujo efectivo para esta operación sería ventas cobradas y efecto del IVA 2.000. Luego a el flujo de neto efectivo de 2.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Porque la venta cobrada en realidad se cobra 10, lo que pasa es que se cobra con un papel que es la retención de IVA. ¿Tá? Esta retención de IVA, este pago del IVA, que vos me decías acá, después se puede usar para pagar un IVA a pagar, una posición a pagar. Entonces, ¿yo qué asiento hago? Va a pagar 2.000 a, supongamos que esto quedó a favor. IVA a favor o retención de IVA. Vamos a poner IVA a favor. Lo tenés que tener a favor, o sea, supongamos que esos 2 lucas quedaron a favor. ¿Está? Entonces te pregunto, ¿esa compensación que hice modifica el efectivo? ¿Está ahí en línea? ¿Este asiento modifica el efectivo? No, no lo No, modifica. profe. ¿Cuál fue el que modificó el efectivo? Este que está acá. Donde hubo en un momento, donde hubo en una misma operación, un origen de 10 lucas y una aplicación de 2, que es el efecto del IVA. Ahora, esas 2 lucas que pagué de impuestos, luego me quedaron a favor y me sirvieron para pagar una posición de IVA futura. Pero en realidad la modificación del efectivo estuvo acá. ¿Tá?
Gracias, profe. Seguimos. ¿Ahí se ve? Chicos, ¿ven ahí la pantalla? Yo sigo viendo el Excel, profe. Ah, no fue. Con esto que tengo que cambiar de archivo se me arma un lío para... Tengo preguntas acá. Soy hincha de Boca, dice. Bueno, perfecto. Listo, estoy anotando acá entonces. Hincha de Boca lo estoy anotando. Muy bien. Bueno, vamos al último punto, que es el cambio del poder adquisitivo de la moneda. Y sí, el flujo efectivo hay que presentarlo también en moneda homogénea. Bueno, acá que tienen que tener en cuenta. En primer lugar, el RECPAN como un flujo de fondos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos exposición a la inflación de rubros monetarios, de rubros expuestos, se produce un flujo de recursos financieros por sus cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Puntualmente, en el estado de flujo efectivo, la disminución del poder de compra del dinero nos está indicando la presencia de un flujo negativo, aun cuando físicamente no haya salido plata. ¿Qué significa esto, chicos, chicas? El RECPAN de disponibilidad es causa de variación. El RECPAN de disponibilidad, que ustedes también lo conocen, es un flujo de efectivo negativo, puede ser también positivo, pese a que físicamente no haya egresado billetes. ¿Tá? O sea, la pérdida de poder adquisitivo de la plata es un flujo de efectivo. ¿Tá? Lógicamente que será el RECPAN de disponibilidades, porque estamos hablando del estado de flujo efectivo. El RECPAN de crédito por venta y de proveedores no es causa de variación en el estado de flujo efectivo. Es pérdida de poder adquisitivo de crédito o ganancia de poder adquisitivo de pasivo, pero no es causa de variación de este estado, porque acá hablamos del estado de flujo efectivo. Para hacer el estado de flujo efectivo en moneda homogénea en un contexto inestable, necesito que los estados contables reexpresados en moneda de fecha de cierre. Tanto el de cierre, ¿se acuerdan que necesitamos dos estados consecutivos? Necesitamos el de cierre reexpresado fecha de cierre y el del inicio reexpresado por un año más para que sea comparativo con el de cierre. Por supuesto. Necesito, ¿qué es lo que dice después? Y necesito determinar el RECPAN por vía directa para poder sacar cuál es el RECPAN de disponibilidad porque es causa y cuál es el RECPAN de créditos por venta y de proveedores porque no es causa. Ahora, también para trabajar en moneda homogénea tengo que tener en cuenta que voy a tener que determinar los orígenes y la aplicación en moneda homogénea, pero esto es muy simple. Sería como medir los movimientos en su moneda de origen y reexpresar los fechas de cierre. Por ejemplo, cobré crédito por venta. ¿Qué hago? Reexpreso la cobranza hasta fecha de cierre. Pagué proveedores, reexpreso el pago hasta fecha de cierre. Pero claro, laburar de esa manera sería un quilombo por la cantidad de operaciones en la empresa. O sea que al igual que mostramos recién con la actividad operativa, también puedo laburar vinculando las cuentas de resultados con los activos y pasivos operativos y agregar el condimento del RECPAN para determinar las ventas cobradas de moneda homogénea. De esta manera, ¿cuál sería la formulita ahora? Saldo de inicio de crédito por venta más, que ya está reexpresado por un año más las ventas de vengada que ya están reexpresadas, menos saldo final de crédito por venta que son expuestos no se reexpresan, menos el RECPAN de crédito por venta me dan las ventas cobradas en moneda homogénea. ¿Está? Lo mismo para los proveedores, exactamente la misma formulita adaptada al caso. Vamos a ver dos cuestiones, y ya no los jodo más, dos cuestiones de la interpretación 2 de la federación. Resultado financiero y por tenencia generado por el efectivo y sus equivalentes. Presten atención acá. Acá cuando la interpretación habla de esto, habla de los resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y su equivalente. Habla de intereses de plazo fijo, de diferencia de cambio de moneda extranjera, de RECPAN de disponibilidad, de rentas, de LEVAX, de fondos comunes de inversión, de plazo fijo. O sea, habla de resultados generados por el efectivo y su equivalente, ¿verdad? Tienen que tener en cuenta que estos resultados generados por el efectivo y su equivalente, en el caso de la diferencia de cambio de moneda extranjera, cuando es efectivo, cuando lo tengo para cancelar,
Estos resultados son causa de variación del efectivo y acá se produce una excepción al criterio de lo percibido. ¿Por qué? Porque estos resultados modifican el efectivo y su equivalente cuando se devengan y no cuando se cobran. Entonces es la excepción al criterio de lo percibido que rige para presentar el estado de flujo efectivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un interés de un plazo fijo, ¿qué hago? Plazo fijo a interés ganado, ¿verdad? Bueno, ese interés causa de variación, aumenta el equivalente de efectivo. Y aumenta el efectivo y su equivalente pese a que no se haya cobrado el plazo fijo. Es más, cuando se cobre, con más ese interés, no va a haber variación del efectivo. Por eso estos resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y su equivalente son excepción al criterio de lo percibido porque modifican el efectivo con su devengamiento. Y se pueden presentar como cuarta actividad o en las actividades operativas según dice la norma. Nosotros tomamos como criterio presentarlo como cuarta actividad. A partir de acá surge un cuarto concepto, una cuarta actividad para presentar el estado de flujo efectivo en el sector causa. Y después me habla la norma del RECPAN de otro rubro monetario, lo que le dije recién, el RECPAN de crédito por venta y de proveedores, que no son causa de variación del efectivo y hay que eliminarlo. ¿Cómo lo presento? Cuando tengo el método indirecto, porque cuando tengo el método directo directamente no va. Cuando tengo el método indirecto, hay una alternativa que es la primera y la más fácil. Los dejo con esto para no complicárselo. Queda incluido en la variación del rubro monetario que lo genero, o sea, en la variación de crédito por venta o en la variación de proveedores. Y con eso hemos terminado esta clase intensa, intensa, picante del día de la fecha. Se complicó, diría Lucas acá, sí. Cuando le meto las cuestiones particulares se complica un poco más, así que los invito a que conozcan un poco más, a que se ayornen un poco más, a que aprendan un poco más del estado de flujo efectivo, lean la normativa, tienen la nota de cátedra, pero me atrevo a decir que con esta clase, más el PowerPoint, más la resolución técnica, les alcanza para entender. Y denle pelota a los prácticos que arrancan el día de mañana, 4 de la tarde, con el Pendex. Dos consultas. Primero, si la fecha del segundo parcial, sí, serían esas las fechas, chicos, por ahora son esas. Pero todo está sujeto a cambio, vieron que venimos en un cuatrimestre medio bravo en ese aspecto, pero serían esas fechas. El PowerPoint ya lo tienen ustedes en el material en Evelia. Los casos prácticos también están subidos ahí en Evelia, así que quédense tranquilos, están subidos juntamente con el teórico, los casitos prácticos estos. Entrenle con esto que le va a servir tanto para probar la materia como para la vida profesional. Pero no los quiero cansar, quiero que tengan una excelente semana, no quiero que entren en la ley de rendimiento decreciente y quiero que se relajen ahora, que disfruten un poco más del día y que sigan adelante. Chicos, si no tienen ninguna otra duda, les mando un abrazo grande y que anden bien, que tengan una linda semana. Chau, profe, gracias igualmente. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau.